Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla acerca del perdón, de cómo transformar las flechas en flores, ¿sí? Y cómo el perdón es un arte para liberar nuestra alma a través de muchas técnicas que vamos a ir aprendiendo hoy. Esta pequeña charla la vamos a ir haciendo en dos partes, ¿sí? La primera vamos a hablar sobre lo que es el perdón y lo que no es el perdón, ¿sí? Y en la segunda charla vamos a ver los caminos del perdón. Entonces, en este primer encuentro vamos a ver cómo transformar esas flechas en flores y liberarnos. Hay un dicho que a mí me encanta, un dicho japonés que dice que el perdón es un perfume que bota una flor cuando ha sido pisada, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando este tema. Y vamos a ir mirando que el perdón es un regalo que te das a ti misma, porque es imposible caminar por la vida con heridas abiertas, ¿sí? Cuando tú perdonas, no te vuelves más débil, te haces más sabio, más fuerte. Es una decisión que porta semillas de milagros. Es la llave verdadera hacia una libertad. Una persona que no perdona no está libre. No puede continuar, está con su corazón cerrado, está atado a ese rencor, a ese enojo, a todo lo que no es bueno guardar en nuestro corazón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descubrir qué significa el perdonar para ti. ¿Cómo podría ayudarte esta charla para perdonar y cómo poner en práctica el perdón, ¿sí? Vamos a mirar, les voy a dar yo un pequeño concepto de lo que es el perdón y ustedes también van a pensar qué es para ustedes el perdón en este momento. Se van a tomar unos minutitos. Quiero que cierren los ojitos, ¿sí? Y respiren profundamente, inhalando y exhalando y se conecten con su respiración. Inhalan y exhalan en el mismo tiempo que inhalan, exhalan por la nariz. Y conéctense con lo que es para ustedes el perdón, ¿sí? Y muy despacito van a empezar a abrir los ojos. Muy bien. ¿Qué es el perdón? Perdonar consiste en cambiar esas conductas destructivas, voluntarias, que nosotros tenemos hacia una persona, ¿no? Que nos ha hecho daño. El pensar, ojalá le parte un rayo por último, ¿no? Si ustedes pueden cambiar estas conductas negativas hacia otras conductas constructivas y realizan conductas positivas, empiezan a perdonar, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para el perdón? Primero, comprometerse con el pensamiento de querer lo mejor para la persona que nos ofendió, aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño a nadie o deseando bien que le vaya bien en la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es cambiar una conducta negativa por una conducta positiva hacia esa persona. ¿Por qué? Porque si guardamos rencor, es como tener un cuchillo y ustedes en vez de cogerlo por el mango, están cogiendo el cuchillo por el filo, ¿sí? Porque la única que se hace daño es la persona que no perdona. Por eso, por ejemplo, Jesús decía que hay que perdonar 70 veces 7, porque él sabía que si nosotros no perdonamos, estamos anclados, ¿no? Y conectados a esta persona hasta que no soltamos, hasta que no perdonamos. Entonces, si ustedes hacen un acto de perdonar adecuadamente, modifican los sentimientos y la conducta hacia la persona que les ofendió o que les hizo un daño, esto los va a liberar. Entonces, no es un favor que le hacemos a la persona al perdonarle, al otorgar el perdón. Nos hacemos un favor a nosotros mismos porque empezamos a perdonarnos, ¿sí? Entonces, el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo y toma tiempo. Muchas veces este proceso toma tiempo porque se va profundizando y completando a lo largo del tiempo.
Y hay varios niveles del perdón, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son los pasos para poder perdonar. Primero, dejar de insistir en conductas destructivas, abiertas, explícitas, para buscar venganza por justicia, quejarse a todo el mundo, desear el mal al agresor, de pronto rezar que le pase algo malo, ¿no? Y otro paso podría ser buscar un entrenamiento a través del coaching o la psicoterapia que les ayude a resignificar el pasado, a perdonar y orientar sus pensamientos hacia un futuro mejor. Vivir en el presente y no en el pasado, porque lo que pasó ya no lo podemos cambiar y el pasado ya no existe. Y nosotros estamos resintiendo, volviendo a sentir algo que ya no existe, por algo que ya no existe. Entonces es muy importante el tampoco pensar en el futuro, porque el futuro todavía no ha llegado y lo único que tenemos es el presente. Entonces en este momento es cuando nosotros podemos quitarnos esa piedra de encima, romper esas cadenas que de pronto nos aprisionan, esas espinas que nos están lastimando, ¿sí? Quiero contarles una historia, y es una historia que a mí me encanta, es una historia oriental que habla sobre esto, es justamente una metáfora para entender lo que es el perdón, ¿sí? Había una vez un maestro y ese día el tema, un maestro hindú, era el resentimiento, y el maestro les había pedido a sus discípulos que se llevaran papas en una funda de plástico, ¿sí? En cada clase tenían que elegir una papa por cada persona con quien guardaban un resentimiento. Escribían el nombre en esa papa y la iban poniendo en una bolsa. Como se pueden imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas, ¿no? Y el ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros, o ellos llevaran, ¿no?, a todos los lados esa bolsa de papas. Naturalmente, las papas fueron pudriéndose con el tiempo. Y la molestia de llevar a cuestas esa bolsa en todo momento les mostró claramente el peso espiritual que cargaban a diario. Y cómo mientras ponía su atención en la bolsa de papas para no olvidarla en ningún lado, se desatendía cosas que eran más importantes para ustedes. Entonces, cuando ustedes no perdonan, es como que están llevando una funda de papas, una bolsa de papas todo el tiempo, y eso no les permite vivir, porque por no perdonar, porque estar pensando en el rencor, en el resentimiento, en que ojalá le vaya mal, en todo lo que me hizo, no pueden vivir y no están poniendo atención en lo que sí tienen en su vida, ¿sí? Entonces yo quisiera que ustedes reflexionen sobre esto y miren cuántas papas han cargado durante su vida y qué podrían hacer ustedes para dejar de cargar esa bolsa tan pesada, ¿sí? De pronto empiezan a darse cuenta que no perdonando, lo único que ustedes consiguen es que perciba o persista en la vida de ustedes el sufrimiento que sienten por el daño que les ocasionaron, ¿sí? Muy bien, entonces, después de esta historia del saco de papas, y muchos llevamos papas, ¿no? Ojalá sean poquitas papas las que estén en su saco, ¿no? Pero vamos a mirar ahora qué no es el perdón, porque muchas personas no saben exactamente lo que es el perdón. Entonces vamos a reflexionar sobre esto. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Las personas creen que si tú perdonas a alguien tienes que reconciliarte con esa persona. Si la reconciliación es una opción personal y no se necesita la colaboración de la otra persona, ¿sí? Cuando tú perdonas, tú puedes perdonarle y no necesitas la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación sí es un proceso de dos. Un ejemplo de esto. Supongamos que hay una persona a quien alguien le violó, ¿sí? El perdón no implica que vaya a reconciliarse con esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si restaura esa relación, lo más probable es que esta persona le vuelva a hacer daño.
¿sí? Entonces, igual, si hay, digamos, hay alguna situación difícil en un matrimonio, la pareja puede perdonar a su esposo, pero eso no quiere decir que se van a reconciliar. Mucho dependerá de lo que esté pasando, ¿verdad? Entonces, el perdón no implica olvidar lo que ha pasado. Eso se da o no se da con el tiempo. Solamente implica el cambio de conductas destructivas que no van con nuestros valores a positivas hacia la persona que nos ofendió. Entonces, es erróneo pensar que si se perdona, no se debe acordar o enojarse por lo que ocurrido. Recordar es un proceso automático que responde a estímulos, ¿sí? Y los sentimientos no se pueden modificar voluntariamente, pero las respuestas que damos, ¿sí? Sí pueden hacer voluntarias. Entonces, estos estímulos externos disparan los estados internos, ¿ya? Y el perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido, ni minimizarla. La valoración del hecho siempre va a ser negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o venganza. Entonces, no hay que justificar. Les doy un ejemplo de esto. Cuando al Papa Juan Pablo II, le dispararon, él fue a la celda donde estaba el señor que le disparó y le perdonó y trató de entender, pero el Papa no trató de sacarle de la cárcel, si me explico, porque él tenía que cumplir, digamos, los efectos de la acción y responsabilizarse de eso. Pero el Papa le perdonó, ¿sí me explico? Inclusive le dio la absolución. Hay un video hermosísimo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdonar es tan solo liberar nuestra alma. Y el perdón tampoco supone levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos, ¿sí? Para que se dé la reconciliación, en cambio, es preciso que el ofensor realice una restitución del daño que ha causado, que enmiende, que cambie, ¿sí? O que cumpla la pena que la sociedad le haya impuesto, también puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón consiste en que el que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia y sobre todo es par con las consecuencias que busca, ¿no? No intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia. Simplemente suelta, deja ir, hace una declaración de perdón, libera a esa persona, ¿sí? Pero por él mismo, porque es algo bueno para ti, porque si no perdonas, estás encadenado a esos sentimientos que no te hacen bien. Y el perdonar tampoco es un síntoma de debilidad, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que tú perdonas cuidando siempre de que no te vuelvan a hacer daño, ¿sí? Para esto, para poder comprender mejor estos conceptos, les voy a contar otro cuento. Y este es un cuento árabe, ¿no? Y dice que dos amigos viajaban en el desierto. Y en un determinado punto del trayecto discutieron y uno le dio una bofetada al otro. Y el otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron de pronto a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado comenzó a ahogarse y salvó a su amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en la piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después que te pegué escribiste en la arena y ahora en cambio escribes en la piedra? Sonriendo, el otro amigo le respondió: cuando un amigo nos ofende, o un hermano o alguien a quien queremos, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos ayuda, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo. ¿Cuántas veces solo nos fijamos en lo malo de las personas y no nos fijamos en todo lo bueno que tiene la persona?
¿sí? Les pregunto, ¿qué aprendieron de esta metáfora? ¿Cuántas veces han tenido ustedes desacuerdos durante su vida y no los han solucionado? ¿Qué podrían hacer para olvidar rencores pasados? ¿Sí? Tomas conciencia de que no perdonando lo que consigues es que persiga o persista en tu vida el sufrimiento que sientes, ¿no? Les invito a reflexionar sobre esto. Entonces, como dijimos, el perdón es un proceso y hay que tener paciencia. No es que uno perdona de la noche a la mañana, más bien cuando hay un perdón fácil hay que tener un poquito de suspicacia, algo no está funcionando por ahí, ¿sí? Cuando la búsqueda de reparación se ha convertido en el centro de la vida del ofendido o interfiere con el seguimiento de otros valores, el perdón le permitirá poner distancia emocional para tener en cuenta todos los valores que está dejando de lado, ¿sí? Hay que hacer un análisis y un reconocimiento del daño sufrido, o sea, tomar conciencia, ¿sí? Y el proceso comienza reconociendo que se ha recibido un daño, que esto duele y hay que aceptar ese dolor. Tratar de comprender las motivaciones del ofensor también podría ayudar, ¿sí? Y hacer un diagnóstico de la situación actual, ¿no? ¿Qué te hizo esa persona? ¿Cómo interpretaste los hechos? ¿Qué piensas? ¿Qué es concretamente lo que no puedes perdonar? ¿Qué consecuencias tendría el no perdonar en tu vida? Y si te ayuda ese rencor a conseguir lo que tú quieres. Eso es importante, ¿sí? Muy bien. Yo cuando me resiento con alguien, siempre me acuerdo de los 4 acuerdos toltecas, que son maravillosos. Y son estos, miren, decir siempre la verdad, eso evita que nos resintamos o que causemos un daño a otros. No tomar las cosas personal. Muchas veces las personas te hacen daño sin pensarlo, inconscientemente. No hagas suposiciones y dar lo máximo que tú puedas. Estos 4 acuerdos me han ayudado muchísimo cuando alguien me ha hecho daño, ¿sí? Conversar con la persona, no hacer suposiciones, ¿no? No tomarme personal. Muchas veces una persona te hiere porque está mal consigo mismo, porque está atravesando algún desafío o simplemente porque ese día pues no la pasó muy bien. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Y siempre a nivel de relaciones yo me pregunto, ¿qué logro no perdonando? ¿Sí? Si este fuera el último día de mi vida, es otra pregunta que yo me hago, ¿valdría la pena resentirme por esto? ¿Qué haría si yo supiera que mañana ya no voy a estar aquí? ¿Sí? ¿Qué sientes cada vez que piensas o te conectas con aquello que no perdonaste? ¿Qué es lo que has aprendido hasta ahora no perdonando? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene para el otro el que no le perdones? ¿Y cuáles son las razones por las cuales tú elegiste no perdonar? Estas son preguntas que pueden ayudarte muchísimo, ¿sí? Vamos a contar otro cuentito. A mí me encanta contar cuentitos porque creo que es una de las mejores formas de entender, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de mis maestros favoritos, Jesús, lo hacía y los grandes maestros espirituales en el Oriente también. Entonces, quiero contarles la historia de una mujer embarazada que por las complicaciones del parto tuvo a un hijo por cesárea. Y una vez nacido el niño, la mujer ansiaba salir muy rápidamente del hospital y estar con su bebé. Pero el doctor le explicó que la herida no cicatrizaba, pues se había infectado. Y le dijo que la única forma de que la herida cerrara sanamente era lavándola por varios días, utilizando un estropajo con agua, con jabón, raspando directamente sobre la cicatriz. Y la mujer, pensando en el dolor que le ocasionaría esto, al principio se negó. Pero el doctor le preguntó, ¿quieres estar con tu bebé? ¿Quieres darle besos y abrazos sin ninguna herida que te limite? Y la mujer, pensando en el amor que sentía por su hijo, aceptó.
Al día siguiente llegaron el doctor y la enfermera, le quitaron las vendas de la herida y con el estropajo lavaron la herida. Le trataron y le removieron hasta que la costra salió y sobre esa carne viva seguían lavando para ganar paso a la infección. Y al día siguiente lo mismo, raspar hasta retirar la costra. No había que dejar cicatriz ni curarla de la infección, ¿sí? Porque si no raspaban, no se iba a curar. Y después de muchos días de tratamiento, el doctor le dijo a la mujer, ya no hay infección. La herida se cerrará normalmente. Ya puede ir y cuidar a su bebé, ¿sí? Quiero que reflexionen sobre esta metáfora. ¿Cuáles son esas heridas que han tardado tanto en cicatrizar? ¿Qué pasaría si la herida no cicatriza? ¿Qué acciones concretas puedes realizar para que esa herida, aquello que estás llevando, ese cortar de papas, eso que te está haciendo daño, no cicatrice? Entonces, el perdón es algo así. Hay que limpiar, hay que lavar. Y muchas veces es un proceso que toma tiempo, que demora en cicatrizar. Pero las personas debemos siempre reflexionar sobre qué pasaría si esa herida no cicatriza. Yo creo que la mejor opción en la vida de una persona es la opción de perdonar. ¿Por qué? Porque al no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento y puede deteriorar nuestra calidad de vida. Hay personas que se enferman, inclusive se enferman del corazón, de artritis, por los resentimientos. Entonces, yo les invito a perdonar, a soltar, a dejar ir, a transformar esas flechas en flores. Vamos a leer otra pequeña metáfora que les ayude a comprender lo que es el perdón, ¿sí? Había un joven, y esto nos pasa a todos, quiero que reflexionen en esta metáfora. Había una vez un joven que estaba esperando su vuelo en el aeropuerto, en un gran aeropuerto. Y como tenía una larga espera ante sí, decidió comprarse un libro y un paquete de galletas. Se sentó lo más cómoda que pudo y se puso tranquilamente a leer, dispuesta a pasar un buen rato ahí sentadita en la sala de espera. Y al lado de su asiento, donde se encontraba donde estaba sentadita, había un paquete de galletas aquí al ladito. Y un hombre abrió la revista y se puso a leer. Cuando ella cogió la galleta, el hombre también cogió una. Y ella se sintió irritada por este comportamiento, pero no dijo nada, sino que se contentó con pensar, qué cara dura, ¿sí? Y cada vez que cogía una galleta, el hombre hacía lo mismo. Ella se iba enfadando cada vez más, pero no quería hacer un show ni un espectáculo. Cuando solo quedaba una galleta, pensó, ¿qué va a hacer ahora este abusivo? El hombre cogió la última galleta, la partió en dos y le dio la mitad. Bueno, dijo, ya basta, o sea, estaba sumamente enojada. En un arranque de genio, cogió su libro, sus cosas y salió disparada hacia la sala de embarque. Cuando se sentó en el asiento del avión, abrió su bolso y con gran sorpresa descubrió su paquete de galletas intacto y cerrado. Se sintió tan mal, no comprendía cómo se había podido equivocar. Había olvidado que guardó su paquete de galletas en el bolso. El hombre que estuvo al lado de ella había compartido con ella todas sus galletas sin ningún problema, sin rencor, sin explicaciones de ningún tipo. Mientras ella se había enfadado y se había enojado tanto, pensando que había tenido que compartir sus galletas con él. Y ahora no tenía ninguna posibilidad de explicarse ni de pedirle disculpas. Hay 4 cosas que yo les recomiendo que no podemos recuperar nada más, nunca más, ¿sí? Entonces, estas 4 cosas nos pasan a todas. Una piedra después de haberle tirado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Una palabra después de haberla dicho. Una ocasión después de haberla perdido y el tiempo cuando ya ha pasado, ¿sí? Yo creo que muchos podemos relacionarnos con esto. Muchas veces nos enojamos
y nos enojamos por cosas que ni siquiera tenemos certeza. Entonces hemos sido nosotros muchas veces injustos con otra persona. ¿Y de qué manera a veces, no? Quisiera que se pongan a pensar, ¿no? Cuando ustedes tengan que perdonar a alguien, que también ustedes se equivocan, que ustedes han sido injustas o injustos muchas veces, ¿no? Y traten de mejorar la percepción de estas situaciones, ¿sí? Muy bien. Hemos estado hablando del perdón y creo que ya quedó muy claro lo que es el perdón y lo que no es el perdón, ¿sí? Ahora, como les dije, el perdonar no quiere decir que nosotros tenemos que olvidar, ¿sí? Hay que establecer estrategias para autoprotegerse y considerar, ¿no? Comportamientos que de pronto nosotros hayamos tenido que de pronto como víctimas hayan podido también favorecer esa ofensa, ¿no? Entonces, mirar qué hubiéramos podido hacer para evitar esta situación. Porque de todas las situaciones, nosotros, si podemos aprender algo, habremos gestionado bien las cosas, ¿sí? Sobre todo las emociones. Y cuando uno no perdona, hay ciertas emociones que yo veo mucho en mi consulta. Y es el sufrimiento, ¿no? Que causa la rabia y el enojo, ¿sí? Entonces, el perdón no supone que esté mal tener esos sentimientos de rabia, de enojo, de ira, de deseos de venganza. El problema no es tener esos sentimientos o pensamientos, sino actuar dejándote llevar por ellos en contra de tus valores. O sea, hacer cosas que después no te van a hacer sentir bien contigo mismo, ¿sí? La aceptación es un proceso que finalmente lleva al cambio, lo cual no necesariamente significa la extinción del sufrimiento, sino elegir acciones diferentes acorde a nuestros valores. Quiero darles, para terminar el día de hoy, esta pequeña charla, 7 claves, ¿no? Que vienen desde el budismo para lidiar con el enojo. Cuando nosotros nos resentimos con alguien, nos enojamos, ¿no? Y sentir ira en algunas ocasiones es inevitable para el ser humano. El budismo, que a mí personalmente siento que en la parte psicológica hay muchos ejercicios que podemos utilizar que vienen desde esta gran tradición, ¿no? El budismo nos enseña que lidiar con el enojo es posible, siempre que seamos conscientes de lo que es y lo que representa, ¿no? Ellos nos hablan que para lidiar con el enojo se necesita entrenamiento. Y para ello existen determinadas actitudes y virtudes a desarrollar. Así, por ejemplo, la ira no va a provocar grandes consecuencias o graves consecuencias en tu vida, ni se va a convertir en una fuerza autodestructiva. Ahora bien, sentir enojo es completamente normal. En la mayoría de casas, me incluyo, nos enseñan que el enojarse está mal, tienes que ser una niña buena, ¿no? Tienes que portarte bien, no debes enojarte. No, el enojo es una emoción totalmente normal, ¿sí? Lo importante es que ese enojo tiene que resolver algo. Pero si ustedes se enojan y no resuelven nada, no han canalizado esta emoción adecuadamente, ¿sí? El problema es que si no sabemos cómo conducir al enojo, podemos hacer daño a los demás y a nosotros mismos. No olvidamos que a veces enojarse durante unos minutos puede cambiar toda nuestra vida. La mente lo es todo. En lo que tú te piensas, te conviertes. Así es que hay que cuidar, ¿sí? En el budismo se insiste en la meditación como una vía para ganar mayor autocontrol y conciencia. Asimismo, hay algunas claves que unidas a la meditación contribuyen en ese aprendizaje para lidiar con la ira y estas son las 7 que quiero compartir con ustedes. Primero, aceptar tu enojo.
Hay ciertas técnicas como el tapping en que tú haces afirmaciones y dices, a pesar de todo este enojo que tengo, yo me quiero y me acepto completamente. Entonces, aceptar esa emoción, ver que viene. Yo tenía una paciente que le acunaba, o sea, se imaginaba que era un niño su enojo y le decía, hola enojito, ¿cómo estás? Te quiero tratar bien porque sé que así como viniste, también te vas a ir. Si ustedes se fijan, el enojo se prende y se apaga, ¿sí? Entonces, el budismo señala que la mejor forma para comenzar a lidiar con el enojo es aceptar lo que sentimos. Parece que por orgullo no lo hacemos, ¿sí? Pero muchas personas le ponen un nombre diferente a la ira. Tratan de suavizarla, de maquillarla, porque les parece que no es bueno sentir la ira. No, aceptar que estás enojado. Ninguna emoción es por sí sola negativa ni positiva. Lo negativo o positivo depende mucho de cómo gestionamos aquello que no sucede y que sentimos, ¿sí? Los seres humanos estamos sujetos a experimentar todo tipo de sentimientos. Lo importante es reconocerlos y aceptarlos, ¿sí? La segunda recomendación del budismo es, si estás frente a la ira, sé un héroe. ¿Qué quiere decir esto? Si frente a la ira lo único que hacemos es explotar y dar rienda suelta a nuestros impulsos, significa que todavía somos muy débiles para lidiar con el enojo. Esto último solo lo logran los espíritus fuertes, los héroes. Ellos saben que quien deja salir la ira sin control tiende a generar nuevos males. ¿Por qué les digo esto? ¿No les ha pasado que cuando se enojan, en vez de arreglar algo, la riegan? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes esperen por lo menos de 3 a 6 y a veces hasta 12 horas a que baje la adrenalina. Porque cuando estamos con adrenalina, cuando estamos enojadas, la adrenalina sirve si viene un ladrón y tenemos que salir corriendo y correr como nunca lo hemos hecho, ¿sí? Nos ayuda a buscar soluciones, pero nos quita claridad mental. Entonces, cuando estén enojadas o enojados, no hablen en ese momento ni quieran solucionar nada, ¿sí? Porque no les ha pasado que cuando dicen, este rato quiero solucionar esto, y están los dos en una vibración de enojo, se arma una batahola. Entonces tengan cuidado, esperen pacientemente unas horas y díganle, conversamos de esto mañana porque hoy día no podemos hacerlo, ¿sí? Y el heroísmo al que se refiere el budismo está en no reaccionar y practicar la paciencia. Lo que les estoy diciendo ahorita, esperar a que baje la carga de adrenalina. Se trata de no dejarse llevar, de esperar para no convertirse en presos de sus propios impulsos. Tienen que darse un tiempo para responder a la situación de una forma inteligente, ¿sí? El enojo es una emoción que nos pone en riesgo y que atenta contra nuestra salud física y mental. Un enojo puede causarnos un montón de condiciones inclusive físicas, ¿no? El enojo no es un aliado, sino todo lo contrario, un enemigo. Sin embargo, es frecuente que aparezca una fantasía según la cual dejar salir el enojo sin control es una forma de reafirmarnos, y eso no es así. No podemos dejarnos llevar por este espejismo. Es posible que la misma ira nos lleve a sobredimensionar la situación y por eso es importante acudir al realismo. En verdad, la situación o la persona que nos está causando un daño tan grave, ¿sí? Muchas veces nos enojamos por cosas que no valen la pena. En verdad, ¿está buscando hacerte daño esta persona o quiere ser destructivo contigo? Eso, cuando tú piensas eso, no te conduce a una solución. Entonces, cuando tú aprendes a meditar, cuando tú haces un minutito de silencio, cuando tú haces un poquito de mindfulness, el estar en el presente, la autoobservación es un camino de gran ayuda para lidiar con el enojo. Antes de reaccionar, es bueno detenernos un momento para explorar lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. ¿Qué músculos están tensos?
cómo se siente nuestra respiración. Respirar. ¿Han oído eso que dicen cuando te enojes respira 10 veces? Tiene una razón fisiológica. Una respiración pausada nos puede sacar de una situación que no es adecuada para nosotros, ¿sí? Es importante explorar las ideas que pasan por nuestra mente. En lugar de pensar en el otro o en la situación que les genera malestar, focalícense su atención sobre ustedes mismos. ¿Qué pasa con ustedes? Este ejercicio de autoobservación tiene un gran potencial para reducir esta emoción. Yo les digo, el otro día que me enojé por alguna situación, me fui un ratito a mi jardín, caminé sin zapatos y empecé a respirar. Eso me ayudó mucho y me dio claridad mental para poder resolver, ¿sí? El budismo, por ejemplo, nos aconseja cuidar y proteger y preservar al enemigo, ¿sí? Este es un principio que puede parecer contradictorio, pero es en realidad un camino compasivo e inteligente para lidiar con el enojo. La pregunta es, ¿qué puedo aprender yo de esta persona, de este objeto o esa situación que me provoca ira? Les repito, preguntarse, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Qué me está enseñando? ¿Por qué pierdo la paciencia? ¿Sí? Esta situación, ¿por qué me provoca tanta ira? ¿Sí? Es importante que estemos dispuestos a ceder. Pensar que ni somos poseedores de la verdad, ni los demás tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Traten de encontrar la validez que tiene aquello que se nos opone. De seguro algo de verdad tiene el otro. Y ya cuando ya la he perdido, lo que yo hago es esta pregunta y es recuerdo la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser tanatóloga y haber estado con personas cercanas a la muerte, ¿sí? He visto que las personas que están a punto de morir cambian su perspectiva de cómo ven las situaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Lo que yo hago es que pienso que no es justo desperdiciar mi vida en tonterías, ¿sí? Y no es bueno desperdiciarla en tonterías. Así es que una buena pregunta podría ser, qué sé yo, si valdría la pena dedicar las horas que nos quedan, si este fuera el último día de nuestra vida, a esa situación o a ese sentimiento o a esa persona. Cuando ya estoy muy enojado, me hago esa pregunta y generalmente no vale la pena, ¿sí? Recuerden, según el budismo también, que nosotros recogemos lo que sembramos, ¿sí? Por lo tanto, somos responsables de nuestro sufrimiento. Si sembramos destrucción, eso vamos a cosechar. Si iniciamos un ciclo de violencia, tarde o temprano vamos a ser víctimas de ello. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra forma de reaccionar, pensar en nuestro bienestar y concienciarnos sobre las implicaciones que esto puede traer. Bajo un estado de enojo, esto es imposible. Así que lo adecuado es darnos un margen para reflexionar, ¿sí? Todas las claves del budismo para lidiar con la ira buscan sobre todo recordarnos que actuar de forma impulsiva casi siempre nos trae consecuencias negativas. Es nuestra mente la que debe dirigir nuestras acciones y no las acciones que deberían condicionar nuestra mente, ¿sí? Con estas reflexiones espero que les haya servido. No sé, Karen, si es que hubo alguna pregunta, me pone en el chat, por favor. Y si no, pues ha sido un placer el acompañarles el día de hoy. La segunda sesión vamos a hablar sobre los caminos del perdón y qué podemos hacer para perdonar. O sea, ejercicios prácticos, acciones prácticas. Y quiero compartir con ustedes algunas técnicas terapéuticas que han ayudado muchísimo a mis pacientes que tienen su corazoncito cerrado y que están haciéndose daño por no poder soltar y perdonar muchas situaciones. Así es que espero que tengan una linda noche y que de alguna forma esta charla de hoy día haya sido un aporte en la vida de ustedes. Mi nombre es Lucía Novoa, soy directora del Centro Armonía y Equilibrio aquí en la ciudad de Quito. Estamos a 2 cuadras del Centro Comercial El Bosque.
por interno, si ustedes tienen alguna pregunta, mi WhatsApp siempre está abierto para ayudar en cualquier duda, cualquier inquietud o situación que estén atravesando. Mi teléfono es el 099-839-5818 y mi página web es www.lucianoboa.com. Ahí pueden ver todas las técnicas y las cositas que hacemos aquí. Tengo sesiones individuales y desde la próxima semana, el sábado, ya empezamos nuevamente nuestras clases y terapias integrativas, holísticas, vía la plataforma Zoom. Estoy atendiendo vía Zoom y también sesiones presenciales aquí en mi centro. Un placer, que tengan una linda noche. Cuídense y perdonen, transformen esas flechas en flores para que su vida pueda florecer. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.